Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos de ustedes, un tema que destila química, conexión y esa chispa que nos hace suspirar, la complicidad entre Mert y Afra. Si han leído bien el título y prepárense, porque vamos a desgranar esa magia que los ha convertido en la pareja favorita de tantos. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que hace que su conexión sea tan especial? ¿Qué ingredientes secretos hay detrás de esa mirada que lo dice todo, esa risa compartida que se contagia, esa forma en la que se apoyan mutuamente? Pues bien, hoy vamos a intentarlo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Cada día crecemos más gracias a ustedes. Ahora sí, hablemos de Mert y Afra. Desde que empezamos a verlos juntos, ya sea en sus proyectos profesionales o en esos momentos más íntimos que afortunadamente comparten con nosotros, se percibía algo diferente. No es solo la atracción física, que es innegable, sino esa sincronía, esa forma de entenderse sin necesidad de muchas palabras. Es como si tuvieran un código secreto, un lenguaje propio que solo ellos dos dominan y que nosotros, los espectadores, tenemos el privilegio de vislumbrar. Pensemos en sus interacciones. ¿Han notado cómo se buscan con la mirada en medio de un evento público? Esos pequeños gestos, una mano que busca a la otra, una sonrisa cómplice cuando uno dice algo que al otro le divierte especialmente. No son actuaciones, se siente genuino, orgánico. Esta naturalidad es, sin duda, uno de los pilares de su complicidad. En un mundo donde muchas relaciones parecen forzadas o construidas para las cámaras, lo de Mert y Afra se siente real, auténtico, y eso es lo que nos enamora a todos. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué significa tener química? Va más allá de la pasión. Implica respeto mutuo, admiración, una comprensión profunda del otro, incluso de sus imperfecciones. Y en Mert y Afra vemos precisamente eso. Se nota que admiran el talento del otro, que celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y que están ahí en los momentos difíciles, ofreciendo ese hombro en el que apoyarse. Esa solidaridad, ese compañerismo, es fundamental en cualquier relación, y en la de ellos brilla con luz propia. Recuerden alguna entrevista en la que hayan participado juntos. A menudo uno completa las frases del otro, o se ríen de las mismas cosas, o se defienden con una lealtad que desarma. No hay competencia, no hay celos ocultos, solo un equipo. Y ese sentimiento de equipo es lo que hace que su conexión sea tan fuerte y tan admirable. Ellos no solo se aman, se entienden, se respetan y se admiran, y eso es una fórmula poderosa. Otro aspecto clave de su complicidad es la forma en que se complementan. A veces uno es más extrovertido, el otro más reservado, pero juntos encuentran un equilibrio perfecto. Uno saca lo mejor del otro, lo impulsa a crecer, y viceversa. Es esa sinergia la que hace que su relación sea tan dinámica y emocionante de observar. No es una relación estática, sino una que evoluciona, que se fortalece con el tiempo y con las experiencias que comparten. Y no podemos olvidar el humor. La capacidad de reírse juntos, de tener un sentido del humor compartido, es un pegamento increíble para cualquier relación. Mert y Afra a menudo nos regalan momentos de diversión, de bromas internas, de esa picardía que solo dos personas que se conocen bien pueden permitirse. Y esas risas, que a veces vemos en sus redes sociales o en sus apariciones públicas, son un reflejo directo de esa conexión profunda que comparten. Además, su complicidad se manifiesta en la forma en que se expresan públicamente. A pesar de la atención mediática, rara vez se les ve protagonizando escándalos o dramas. Más bien, sus apariciones conjuntas suelen estar marcadas por la elegancia, el respeto y esa chispa que mencionamos al principio. Demuestran que es posible mantener una relación sólida y pública sin perder la privacidad ni la autenticidad. Pensemos en sus proyectos profesionales. Cuando colaboran, la magia se multiplica. La forma en que interactúan en pantalla, la química que transmiten a través de la interpretación, es algo que muy pocos actores logran alcanzar. Esa facilidad para entenderse, para leerse, para crear personajes creíbles y emocionantes juntos, es una prueba tangible de su conexión más allá de las cámaras. Los directores y guionistas deben estar encantados de tenerlos, porque saben que aportarán esa chispa que eleva cualquier producción. Y aunque no tengamos acceso directo a todos los detalles de su vida privada,
lo que sí podemos observar es esa armonía que emanan. Esa paz que transmiten cuando están juntos. Y eso, queridos amigos, no se finge. Eso se construye, se cultiva y se nota. Esa sensación de que se sienten seguros el uno con el otro, de que pueden ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados. También es importante destacar cómo gestionan la fama y la presión mediática. Muchas parejas se ven abrumadas por la atención constante, pero Mert y Afra parecen haber encontrado una forma saludable de navegarlo, manteniendo su relación como un espacio seguro y privado, mientras comparten su vida con nosotros de una manera que nos inspira. No se trata de exponer cada detalle, sino de compartir lo que los hace felices, lo que los une y eso, en sí mismo, ya es un acto de complicidad y confianza. Quizás se pregunten, ¿cuál es el secreto para tener esa complicidad tan especial? Si bien cada relación es única, podemos identificar algunos patrones en la conexión de Mert y Afra que podrían servir de inspiración. La comunicación abierta y honesta, el apoyo incondicional, la admiración mutua, el sentido del humor y, sobre todo, el respeto por la individualidad del otro son pilares fundamentales. Parece que ellos han logrado equilibrar a la perfección el ser un equipo con el seguir siendo dos individuos con sus propias pasiones y sueños. Y esa capacidad de apoyarse en sus proyectos individuales es digna de mención. No solo colaboran, sino que también se impulsan mutuamente a alcanzar sus metas profesionales por separado. Esa independencia dentro de la relación es una señal de madurez y de un amor que no busca poseer, sino acompañar y crecer juntos. En resumen, la complicidad que enamora a todos en Mert y Afra reside en una combinación magistral de respeto, admiración, comprensión, humor y una autenticidad que traspasa la pantalla. Son un equipo, unos compañeros de vida que se entienden con una mirada, que se apoyan en cada paso y que, sobre todo, disfrutan de la compañía del otro. Esa química es palpable, es contagiosa y nos recuerda la belleza de una conexión humana profunda y genuina. Son un ejemplo de cómo una relación puede ser fuerte, duradera y al mismo tiempo, llena de esa chispa que mantiene viva la magia. Su historia nos enseña que la verdadera conexión va más allá de lo superficial, se construye en la base de la confianza, el respeto y el amor verdadero. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado esa maravillosa complicidad que une a Mert y Afra y que tanto nos inspira. Hemos analizado los elementos que hacen que su conexión sea tan especial y que nos enamora a todos. Espero que hayan disfrutado de este viaje por su química y que se lleven alguna reflexión interesante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicarnos su tiempo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre la complicidad de Mert y Afra. ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? ¿Hay algún momento que les haya marcado especialmente? Déjenos sus comentarios aquí abajo, que siempre leemos y agradecemos cada una de sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y creen que a alguien más le podría interesar, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo en sus redes sociales con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.